Es muy común que los textos traten el tema de las separaciones en química, pero a veces lo hacen de una manera desordenada y confusa. Por eso vamos a aclarar bien qué separaciones se pueden hacer y qué alcance tienen. El tema, desde el punto de vista práctico, es bastante extenso porque es un tema que corresponde mucho al laboratorio y se aprende realmente cuando uno lo tiene que aplicar. Simplemente es un resumen de los métodos que existen para tener conocimiento y luego el alumno en el laboratorio podrá desarrollar estos métodos. Un sistema puede ser homogéneo o heterogéneo. El sistema heterogéneo tiene fases, más de una fase. Esas fases se pueden separar. Entonces existen las separaciones de fases que se aplican a los sistemas heterogéneos. Un sistema homogéneo no va a tener separación de fases porque hay una única fase. Si es una sustancia pura no hay nada que separar, pero si es una solución, o sea, más de un componente, existe la separación de componentes que se le llama fraccionamiento. Entonces tenemos fraccionamiento en sistemas homogéneos que no sean sustancia pura y separación de fases en sistema heterogéneo. Aclaremos que un sistema heterogéneo puede además estar formado por más de un componente y también se puede someter a fraccionamiento. Que una sustancia sea pura también puede producir un sistema heterogéneo. Podemos tener hielo y agua y entonces existe la posibilidad de separar en un sistema heterogéneo, separar fases a pesar de que hay un solo componente o sustancia. Aclarado esto, este esquema es básico, fundamental, vamos a empezar a ver las separaciones de fase y luego los métodos de fraccionamiento, los más conocidos. En los sistemas heterogéneos podemos separar fases. Muchos métodos prácticos existen para poder hacer esto. La tamización es uno de ellos. Se emplean tamices o mallas con distinto diámetro de poro y permiten separar partículas sólidas de distinto tamaño de grano. Según el diámetro del poro que tenga la malla, algunas partículas van a atravesar, las que tengan diámetro menor que el diámetro de la malla, y el resto va a quedar retenido. Los tamices se utilizan justamente para separar arenas, arcillas, con distinto tipo de grano. La tría es simplemente separar un cuerpo que tiene un tamaño distinto que el resto, empleando pinzas o simplemente las manos, como podría ser extraer piedras canto rodado de la arena, tomándolas y separándolas manualmente. La navegación se basa en las diferencias de densidades o de peso que tienen las partículas de distintos materiales. Si tenemos partículas pesadas, cuando se le da una corriente de agua o de aire, las partículas pesadas quedan o son movidas muy poco del lugar donde se encuentran, las partículas livianas son desplazadas. Se empleó mucho tiempo esto para separar, por ejemplo, minerales como el oro en una corriente de río de otras piedras más livianas. Entonces la misma corriente del agua del río arrastra los materiales livianos, pero el oro no, queda retenido porque es más pesado. El alpiste que comen los pájaros deja la cascarilla, que es liviana, soplando, la cáscara de los granos vuela y quedan retenidos los granos que tienen todavía dentro la cáscara y son pesados. La filtración permite separar fases sólidas que no están disueltas en un líquido, o sea, las suspensiones. O sea, si nosotros ponemos sal en agua y se disuelve, no la podemos separar filtrando, porque la disolución, hay una dispersión del soluto a nivel molecular y el tamaño molecular o iónico y el tamaño que tienen esas partículas dispersas es el mismo que una molécula de agua y entonces son pequeñísimos y pasan por los poros que son enormes, los poros del papel. Pasa uno y otro, no se puede separar. Pero sí se puede separar los sólidos que no están disueltos. Entonces se pasa por un embudo, acá tenemos un embudo, se coloca en un soporte universal mediante un aro Bunsen y el vástago se coloca contra un vaso, se coloca el papel de filtro plegado en forma de cono, se tira el líquido,
la suspensión, lo que está disuelto, el agua y lo que esté disuelto, o el líquido y lo que tenga disuelto va a pasar por el filtro. Los materiales que no están disueltos van a quedar retenidos. El proceso a veces suele ser lento, porque actúa por la fuerza de gravedad. Se puede hacer más rápido empleando una filtración a presión reducida. Se emplea este aparato que se llama Kitasato. Se engancha un embudo Büchner de porcelana. Se le coloca en la base porosa que tiene perforaciones un círculo de papel de filtro plano. Y acá en el pico de salida se conecta una manguera a una trampa de vacío que, haciendo circular agua, hace succión, hace vacío. Entonces obliga al líquido a pasar rápidamente y el sólido queda retenido en el embudo. Es lo mismo que acá, solamente que es una filtración acelerada, no por fuerza de gravedad, sino por la succión ya del vacío que produce una bomba o una trampa de vacío. Entonces esta es una filtración rápida. Las suspensiones son sólidos no disueltos en un líquido, aunque tengan aspecto de homogéneo, no lo son. Si se las deja en reposo suficiente tiempo, el material en suspensión empieza a depositarse, acá se ve, y queda al final el líquido límpido en la parte superior. Típico con los lodos. Agua con barro, tiene un aspecto así, oscuro. Si se lo deja mucho tiempo, se deposita el sólido y queda el líquido límpido arriba. Esto se llama sedimentación, no es decantación. La decantación, lo vamos a ver en un ratito, es otra cosa. La centrifugación es una forma de acelerar la sedimentación. Este proceso puede ser muy lento, se puede hacer mucho más rápido, colocando el material líquido en tubos de centrífuga, en un aparato que se llama centrífuga, con tapa, se cierra, esto gira a alta velocidad y la fuerza centrífuga empuja el material sólido hacia el fondo del recipiente y se logra lo que acá lleva horas en pocos minutos. Luego simplemente el tubo se inclina y sale el líquido superior y queda en el fondo retenido el sólido. Hay centrífugas que tienen tubos bastante grandes y permiten separar volúmenes apreciables. La imantación. Los materiales que son atraídos por un imán, que tienen propiedades magnéticas, pueden ser separados de otros materiales que no tienen propiedades magnéticas. Por ejemplo, si tenemos arena y hierro, se podría separar con un imán. Se coloca la mezcla en un papel y por debajo se mueve un imán. El imán va llevando pegado las partículas ferromagnéticas, por ejemplo las limaduras de hierro, y queda el resto del material separado. Se podría separar cobre de hierro, por ejemplo, también de esta forma, porque el cobre no es atraído por un imán. La decantación es para separar líquidos inmiscibles. Líquidos que forman dos capas, por ejemplo aceite y agua, se coloca en una ampolla de decantación, que se conecta a un soporte universal mediante un aro Bunsen, y abriendo esta llave, este es el robinete, abriendo la llave del robinete, en esta posición, cuando está paralela al vástago, está abierto, va cayendo el líquido y entonces cae la fase más densa, la inferior. Cuando está por salir la capa superior, se cierra la llave y está separado el sistema. La lixiviación consiste en separar una fase mediante su disolución en algún solvente que actúe selectivamente sobre él. Por ejemplo, si tenemos arena y sal, la arena no es soluble en agua, pero la sal sí. Agregando agua a la mezcla y revolviendo, la sal pasa a estar disuelta en el agua y la arena queda retenida. Entonces, simplemente se deja sedimentar la arena y sale el agua con sal. La sal se puede recuperar evaporando y eliminando el agua y queda finalmente la sal. Se conoce como lixiviación. Se utiliza mucho para separar minerales de interés, generalmente empleando ácidos que disuelvan el material que a uno le interesa. Vamos a hablar de la separación de componentes, el fraccionamiento. Acá no hay separación de fases porque si tenemos una mezcla homogénea, puede no haber más que una sola fase, entonces no hay que separar fases sino componentes. Un método muy simple, empleado habitualmente en el laboratorio, es la destilación simple.
La destilación simple se usa fundamentalmente para purificar un líquido que está contaminado con material sólido disuelto. Si no estuviera disuelto se puede sedimentar o filtrar. Esto no se puede filtrar. Por ejemplo, el agua normal, el agua potable, tiene sales. En el laboratorio a veces necesitamos agua pura sin sales. Entonces, ¿cómo eliminamos la sal disuelta? Lo que se hace es introducir el líquido en un balón, se pone un cabezal de destilación, se conecta a un refrigerante de Liebig, por donde entra agua y sale agua por la camisa que circula, para mantener frío, y el tubo interior no tiene contacto con la camisa exterior. Se conecta a una salida, se puede hacer a presión normal o succionando para que sea más rápido a presión reducida, se calienta mediante un equipo de calentamiento, un mechero, un trípode, una tela metálica. Esto se sujeta todo con soportes, todo se sujeta, el refrigerante, la salida, el balón de destilación. Se calienta, el líquido hierve, pensemos en agua contaminada con algún colorante o alguna sustancia o las sales habituales del agua, solamente se evapora el agua. Cuando llega a la parte superior del tubo, bueno, toma contacto con el termómetro que permite ver la temperatura a la cual está hirviendo. Los vapores penetran en este tubo y en el refrigerante, que está frío porque está circulando agua en contracorriente, fría, los vapores condensan y se recoge en este balón. Esta agua es agua pura porque las sales quedan retenidas en el balón de destilación. Se destila hasta que el volumen disminuye bastante, pero no hasta seco porque se corre el riesgo de que estalle o se quiebre. Por lo tanto, acá se acumulan y se concentran todas las impurezas que estaban disueltas y obtenemos agua destilada. Si lo que queremos separar son dos líquidos, como alcohol y agua, o cualquier par de líquidos que formen un sistema homogéneo, porque si es heterogéneo no hay que destilar, simplemente hay que ponerlo en una ampolla y separar las fases. Bueno, lo que se emplea es un sistema un poco más sofisticado, la destilación es muy parecida, refrigerante, salida, un calefactor, podría ser un baño, en lugar de fuego directo, si hay líquidos inflamables, se puede utilizar un calentamiento eléctrico con un baño. Pero para poder separar dos líquidos, la destilación simple no es eficiente, porque salen mezclas de los dos líquidos siempre. Porque el líquido más volátil arrastra al menos volátil. Entonces se emplea un dispositivo que es una columna de fraccionamiento, que tiene un camino tortuoso, en donde el vapor va subiendo, pero al ir subiendo un recorrido largo se va enfriando y se genera una pequeña corriente de líquido condensado que va descendiendo. El líquido que desciende choca con el vapor que sube e intercambian calor. Durante ese intercambio ocurre que la fracción más volátil sigue siendo vapor y penetra en el refrigerante y se condensa, y la fracción menos volátil regresa al balón. De esta forma se pueden separar dos líquidos cuando tienen una cierta diferencia en sus puntos de ebullición. El tema es bastante complejo, se estudia mucho y se trabaja a escala industrial con torres de fraccionamiento para separar componentes a nivel industria. La destilación a presión reducida se trabaja haciendo succión o vacío para lograr que líquidos que son poco volátiles puedan destilar a temperaturas más bajas. Al bajar la presión, el punto de ebullición desciende y un líquido que tenga un punto de ebullición cercano a los 200 grados, que es muy difícil de evaporar o de hacer hervir, se logra que hierva a temperatura más baja y entonces el proceso es más eficiente. Además, se utiliza también para líquidos que cuando hierven empiezan a descomponer, entonces se logra destilarlos a temperaturas menores para que no descompongan. La vaporización es simplemente eliminar el solvente y quedarse con el soluto que está disuelto. Cuando no nos interesa recuperar el líquido, se pierde el líquido, se manda a la atmósfera y simplemente en una cápsula de porcelana se puede evaporar y se obtiene el sólido. Existe un equipo, el rotavapor, que se comercializa en los laboratorios, que es muy eficiente para evaporar rápidamente y recoger el líquido y el sólido. El líquido no nos interesa en realidad. Este sistema trabaja con una refrigeración y con una bomba de vacío y un baño de calentamiento. Entonces el balón gira con la sustancia que uno quiere recuperar, que está disuelta, se evapora rápidamente porque trabaja a presión reducida, se enfría y se recoge acá el residuo líquido que después se descarta.
y acá en el balón queda el sólido rápidamente. Es un proceso donde la vaporización, la eliminación del solvente es muy rápido porque trabaja vacío. Entonces un proceso que puede llevar 1 hora o media hora o 2 horas, acá puede tardar 5 o 10 minutos. Y rápidamente nos queda el balón con el sólido y todo el líquido se evaporó y se elimina acá en este balón que cuando se carga se va desechando. Un rotavapor es un equipo que tiene su relativo costo. Se compra justamente cuando se necesita usar habitualmente. La cromatografía es otro método para separar componentes. Existen libros extensos sobre el tema, así que acá simplemente es un pequeño raconto de los métodos que existen. Existen distintos tipos de cromatografía. La cromatografía puede ser en placa delgada, en placa preparativa, en columna. Existen equipos automatizados, cromatografía gas líquido, CGL se le llama, o gas sólido, CGS, o la cromatografía líquida alta resolución, HPLC. Se basa en que los solutos pasan por superficies con sólidos o líquidos fijos, una fase fija, y sufren interacciones, fuerzas. Según la naturaleza del sólido, la fuerza puede ser más intensa o menos intensa con la fase fija. Y una fase móvil que se desplaza y va arrastrando los componentes. Si el componente está muy adherido, va a moverse lentamente. Si el componente está menos adherido a la fase sólida, va a avanzar más rápidamente. Un ejemplo muy simple es una cromatografía en papel. Tenemos un papel sumergido en la parte inferior en un líquido, en un solvente que va a ir avanzando. Acá se ve cómo avanza el frente del solvente a través del papel. Entonces hicimos una siembra de sustancias en una línea de siembra que no tiene que tomar contacto con el líquido tiene que estar por debajo de la línea de siembra, el líquido por capilaridad va subiendo, ascendiendo y va arrastrando los componentes con distinta velocidad, según la fuerza que tenga el componente con la fase sólida, en este caso sería la celulosa del papel. Y entonces se separan los distintos componentes y se ven los colores de cada uno. Por ejemplo, si separamos tintas que tienen mezcla de colorantes. Esto es una cromatografía en papel. Podría ser en columna. Entonces ponemos, por ejemplo, sílica gel en una columna, se hace la siembra arriba, se manda el solvente que va avanzando y el solvente va arrastrando los componentes. Inicialmente están todos arriba y a medida que avanzan, como hay componentes que están fuertemente retenidos, avanzan poco, otros avanzan más y otros avanzan mucho más. Y se ve en la franja de colores, si es que los componentes son coloreados, y se pueden recoger después en un tubo. Esto es una cromatografía en columna. Los aparatos especializados que se venden son equipos carísimos que trabajan con pequeñas muestras, menos de 1 mililitro, con unas pequeñas gotas se puede hacer una separación de componentes para analizar de qué se trata el material que tenemos. Eso corresponde a un curso de instrumental analítico y no acá. Simplemente los mencionamos acá que existen esos equipos. Otro método usado es la extracción con solventes inmiscibles. Por ejemplo, es muy común que el agua tenga disuelto un soluto y que exista otro solvente que no se mezcla con el agua y donde el soluto sea más afín a este solvente que al agua. Entonces tiene tendencia a pasar el soluto del agua al solvente. Un ejemplo típico, por ejemplo, es tener yodo en agua. El yodo no es muy soluble en agua. Generalmente, para que se disuelva en agua, el yodo tiene que tener un exceso de yoduro y forma un complejo que se llama triyoduro y es soluble en agua. Pensemos, para no complicar, que tenemos yodo disuelto en agua y lo ponemos en contacto con tetracloruro de carbono, que es un solvente inmiscible con el agua, no se mezcla, y el yodo es mucho más soluble en tetracloruro de carbono que en agua. O sea, el yodo se redistribuye entre las dos fases. Se produce un reparto. Entonces, si ponemos el agua en contacto con el tetracloruro de carbono, el tetracloruro de carbono es más pesado, queda abajo y el agua queda arriba. El agua está coloreada porque tiene yodo. Si la vamos agitando a través de la superficie de intercambio, el yodo empieza a pasar de la fase acuosa a la fase orgánica, porque es más soluble. Se distribuye entre las dos fases en una proporción de manera tal que está más disuelto en la fase orgánica que en el agua, porque es más soluble en el tetracloruro de carbono que en el agua. Entonces, al ir agitando, el yodo va pasando a la capa inferior y la capa inferior, que era prácticamente incolora, va tomando una coloración violeta y la capa coloreada, acuosa, se va aclarando hasta que
Se concentra mucho yodo en la capa inferior, en la orgánica, y queda muy poco yodo en la capa inferior, queda una solución amarillenta. Y eso significa que se estuvo extrayendo, o sea, al agua se le sacó el yodo y se lo pasó a la fase orgánica. Esto se puede separar con una ampolla de decantación y después evaporando el solvente se puede recuperar el sólido. En el caso del yodo es medio complicado porque el yodo es un material bastante volátil a pesar de ser sólido.